Vamos a compartir sobre los dones espirituales. Vamos a irnos directamente a la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 12. Y dice la palabra del Señor así. Vamos al versículo 1. 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Mire, hermano, nosotros conocemos que Dios, a través del Espíritu Santo, nos ha dado dones. El Espíritu Santo nos ha repartido como Él quiere. No es como el pastor quiere, no es como el hermano quiere. Tal vez yo también desee, yo también anhele, pero es el Espíritu Santo el que reparte, el que da, y Él reparte con liberalidad, dice la palabra de Dios. Amén, amén. Amén. Él sabe tu necesidad y Él conoce tus anhelos, de tal manera que no te sorprenda. Si tú pides y pides y pides y pides, el Espíritu Santo te dará. Si está en la voluntad de Dios, Él reparte, Él da. Él es el que da. Amén. Ahora, también vamos a mirar cuál es el propósito de estos dones. Cómo debemos usarlos y cómo se están usando en este tiempo. Hoy quiero empezar una serie de predicaciones sobre lo que son los dones, como el hablar en lenguas en esta mañana, la profecía. Luego hablaremos también sobre los ministerios en prédicas posteriores, pero hoy vamos a mirar sobre el don de lenguas. Y dice la palabra de Dios: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Los dones espirituales. Gloria a Dios. Hermanos, después de Pentecostés, Dios había provocado un despertar en Jerusalén. Dios había provocado un avivamiento en medio del pueblo de Israel. Dios tocó los corazones. Mucha gente se convirtió cuando vio lo que ocurrió aquel día en Pentecostés. El Espíritu Santo descendió con poder, con autoridad, y repartió, dice que se repartieron lenguas como de fuego sobre las personas. Y empezaron a hablar en otras lenguas. Pero esas lenguas eran comprensibles, eran entendibles. Aquellas personas que estaban allí en Jerusalén en aquel momento vieron como personas, judíos, que vivían hasta lo último de la tierra, en el Ponto, en Mesopotamia, venían y hablaban en las lenguas de ellos. Y ellos decían: oh, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? Eso provocó un tremendo avivamiento en la iglesia de aquel tiempo. De tal manera, la palabra lo dice, las lenguas son por señal para los incrédulos, para los que no creen. ¿Amén? Amén. Las lenguas son por señal. En el versículo 3 dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Aquí Pablo no se está refiriendo exclusivamente a los que teniendo el Espíritu Santo blasfeman contra Cristo directamente. Podemos blasfemar también contra Cristo con nuestras actitudes, por nuestra forma de vivir, cómo hacemos las cosas. También podemos blasfemar contra Cristo. No solamente blasfemamos contra Jesucristo cuando soltamos un taco, sino que también blasfemamos contra Jesucristo cuando con nuestra actitud estamos desdiciendo del Señor. Amén. De tal manera, hermano, que lo que está queriendo decir Pablo aquí: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu es que Dios necesita vasos limpios. Dios necesita vasos limpios. Vasos limpios, santificados. Gracias. Gente que no practique el pecado. Gente que viva para Dios. Porque nosotros no solamente podemos blasfemar con la boca, sino que también podemos blasfemar con nuestras actitudes. De tal manera, hermano, qué importante que es que dentro, los que estamos dentro de la iglesia, los que conformamos la iglesia, el buen pastor, vivamos como el Señor quiere que vivamos. Amén. Vivamos como el Señor demanda, nos demanda a nosotros. Amén. Amén.
Podemos llamar a Jesús Señor si tenemos el Espíritu de Dios. Aquellos que no tienen, yo no sé, los que salen a hacer evangelismo, se encuentran en la calle con toda clase de personas. Personas que creen un poquito, que creen a medias, que creen mucho, que creen poco, y hay unos que no creen. Y ellos dicen, Dios, yo no creo en Dios. Dios, Señor, esos no le dicen a Jesús, no le dicen Señor, porque no tienen el Espíritu de Dios. Pero nosotros le decimos a Jesús Señor, porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Le reconocemos como nuestro Salvador, le reconocemos como nuestro Señor. Amén. Entonces nosotros tenemos que reunir ciertas condiciones para que el Espíritu Santo pueda repartir. El Espíritu Santo no reparte a todo el mundo. Yo quiero aclararte eso. Todos somos dignos de la misericordia de Dios, aunque no la merecemos. Dios nos las da. Dios reparte eso para todos. Venid a las aguas, venid y bebed. Venid y comed, dice, venid, tomad, sin precio. Dios eso nos lo regala. La misericordia de Dios es gratuita y es para todos. Pero hay otras cosas que Dios no las da a todos. Las da a los que lo buscan, a los que le aman, a los que persiguen la presencia de Dios. Amén. Amén. Solo a eso se les da. Entonces, hermano, en otras palabras, hermano, nosotros tenemos que, si queremos, si anhelamos esos dones espirituales, nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios. Amén. Que Dios nos llene. Nosotros somos un vaso. Tú hazte la idea que tú eres un vaso. Eres un vaso de cristal, muy hermoso, pero que está vacío. Está vacío quiere decir que la presencia de Dios no está ahí. El aceite de la unción no ha llegado al vaso. El vaso está vacío. Y el vaso necesita ser llenado. El vaso eres tú. El vaso soy yo. Nosotros necesitamos ser llenados por el Espíritu Santo. Y una vez que somos llenados, el Espíritu Santo viene y deposita. Somos depositarios. Somos depositarios. Diga conmigo, somos depositarios de los dones de Dios. ¿Y usted quiere ser? ¿Usted quiere recibir un don de esos? Mire, Dios tiene dones en cantidad. Mire, está el don de lenguas, está el don de la interpretación de las lenguas, está la palabra de sabiduría, está la palabra de ciencia, está el don de hacer milagros, el don de sanidades y algunos más. Si usted anhela alguno, tiene que pedirlo, tiene que buscar al Señor. El apóstol Pablo le recomendaba a los creyentes de Corinto que anhelaran, que buscaran, que no se quedaran tranquilos. Porque los creyentes de Corinto se parecen mucho también a los creyentes actuales. Nos confiamos, nos ponemos cómodos y no queremos movernos, ya no queremos hacer nada. Ya pensamos que lo tenemos hecho todo y ya no necesitamos nada más. No, pero necesitamos, y necesitamos mucho además. Le voy a decir, necesitamos mucho del Señor. Amén. Mire, en el capítulo 13, la palabra de Dios empieza así. Y dése cuenta, le voy a hacer una observación, mire cómo termina. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un mejor camino, un camino aún más excelente. O sea, hermano, es saludable que tú anheles los dones son buenos, yo no digo que sean malos, son preciosos además, porque sirven para edificar a la iglesia, sirven para edificación del creyente. Amén. Entonces eso es bueno. Por medio de ellos podemos crecer, madurar espiritualmente. Pero miren lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas, las lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor,
Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Las lenguas angélicas, eso sí es un don. Es un don de Dios. Y si usted habla lenguas humanas, como por ejemplo, si yo hablara en lenguas, como en Pentecostés, y yo me pongo a hablar aquí en japonés, sin yo saberlo, y estoy adorando a Dios, porque el Espíritu Santo me ha dado las lenguas, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Eso es un don, Dios me lo ha dado. Pero si no tengo amor, ¿de qué me vale el don? ¿De qué me sirve el don? Continúa diciendo la palabra de Dios. Y si tuviese profecía, y si entendiese todos los misterios, y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. O sea, mira, hermano, está comparando todos los dones, el don de la profecía, el don de lenguas, la fe, con el amor. El apóstol Pablo llega al final del capítulo 13 a la conclusión de que el don más perfecto, hermano, que podemos nosotros anhelar, es el don del amor. Amén. Dice, termina diciendo el apóstol Pablo así, vamos a leer desde el versículo 8, el amor nunca deja de ser, las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Va a llegar un momento en que las profecías se acaban y cesarán las lenguas. ¿Pero qué dice aquí? Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora estamos en parte, esto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos, ¿cuál es? ¿Alguien que me lo diga? El amor. El mayor de ellos es el amor. Ese es el don más perfecto. Y escúchame bien porque quiero que lo entiendas. Yo no te estoy diciendo que no anheles los dones. Pablo lo recomienda. Anhela los dones, busca los dones. Ojalá Dios nos diera dones, esa clase de dones. Tenemos algunos, tal vez. La gente generalmente se mueve por lo que ve. Dicen algunas confesiones de fe, dicen que el don de lenguas es la muestra visible del bautismo del Espíritu Santo. Que las lenguas son la muestra visible de que Dios te ha bautizado en el Espíritu. Y cuando tienes el amor, ¿cómo lo demuestras? Cuando tienes el don del amor, ¿cómo lo demuestras? Yo te voy a decir cómo. Con amor. Amando al prójimo. Amando al prójimo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a entrar en el capítulo 14, que es lo que nos interesa. Vamos a entrar de lleno en lo que es el hablar en lenguas. Vamos a ver lo que dice el versículo 1. Dice, seguid el amor. Mira, seguid el amor y procurad los dones. ¿Sí viste cómo terminó el capítulo 12? El versículo 31. Procurad pues los dones. Procurad los dones. Y el versículo 1 del 14 dice, seguid el amor y procurad los dones. Ese es Pablo que te está diciendo de una forma repetitiva, búscalos, procúralos, no te canses de buscarlos, no te des por vencido, no te conformes. Hermano, cuando llega el Espíritu Santo a nuestra vida y empieza a hacer cosas y nosotros se lo permitimos, por supuesto, se lo permitimos, porque también puede ser que el Espíritu Santo quiera venir a nuestra vida, pero nosotros no le dejamos obrar, no le permitimos obrar como Él quiere, no le damos la libertad para obrar como Él quiere y nosotros le ponemos límites. Y nosotros decimos, pues muchas veces, esto no lo quiero entregar, esto no lo quiero dar, yo quiero seguir viviendo con esto, porque esto me gusta. El Espíritu Santo no puede obrar a placer en tu vida. El Espíritu Santo no puede trabajar completamente en tu vida porque tú le estás poniendo restricciones. Amén.
Dice el versículo 2, porque el que habla en lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, porque aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Preguntas. La profecía nos sirve para exhortar, para consolar y para edificar. ¿Edificar a quién? ¿Edificar al hermano? No, edificar de una forma colectiva a la iglesia, a toda la iglesia. La profecía sirve para edificar de una forma colectiva a la iglesia. Es cierto que una sola persona es la que tiene el don. Y esa persona, cuando profetiza, está edificando a la iglesia porque está enseñando, está corrigiendo, está exhortando, está edificando a la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Pero las lenguas edifican a la persona que tiene el don. Es un don particular. Las lenguas edifican a la persona que tiene el don siempre y cuando tenga entendimiento sobre lo que está hablando. Amén. Si no tiene conocimiento sobre lo que está hablando, no le está edificando. ¿En qué te edificaría a ti que yo hablara ahora en japonés? Si tú no me entiendes. Entendería, yo estoy dándole aquí gloria a Dios, yo estoy dando alabanza a Dios, pero tú no entiendes nada de lo que yo estoy diciendo. Lo mismo para ti, yo estoy contando una película. Pero no, yo estoy en este momento adorando a Dios en japonés. Entonces, como tú no entiendes, no te edifica. Y aunque yo hablara en lenguas, si yo no tengo el don de interpretar las lenguas, tampoco me edifica. Amén. Yo quiero decirte sobre la iglesia de Corinto, hermano, que la iglesia de Corinto era una iglesia que se movía por las pasiones, era una iglesia que se movía por el alma. Mira que entre ellos había mucha gente que decía, pues yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Habían litigios, habían problemas, habían divisiones, habían situaciones comprometidas, muy difíciles, muy complicadas. Todo el mundo quería hablar en lenguas, hablaban en lenguas en la puerta, hablaban en lenguas en medio del culto, hablaban en lenguas por todos los sitios, se interrumpían. Es por eso que el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, le dedica todo un capítulo al don de lenguas, el capítulo 14. ¿Por qué? Porque se estaba dando un mal uso del don que Dios había dado a la iglesia. Y muchos hablaban en lenguas, como digo, en la puerta, y otros estaban allí en medio de la reunión, mientras estaban predicando, hablando en lenguas. Y eso no edifica. Había desorden. Y muchos lo hacían por vanidad. Por eso es que Pablo se ve la necesidad de escribir. Y cuando escribe a los corintios, les muestra esta situación anómala dentro de la iglesia. Ahora tú dirás, pastor, entonces es que no podemos hablar en lenguas. Sí, claro que sí. La Biblia dice en orden: 1, 2 y a lo más 3 por turno. Y si hay alguien quien interprete. ¿Amén? Amén. Eso dice la palabra de Dios. Amén. 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 Entonces, dice también la palabra de Dios: el que habla, versículo 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Mira, ya Pablo allí está haciendo una preferencia, ¿no? Pablo dice, mira hermano, anhela todos los dones, habla en lenguas,
pero a mí más me gustaría que tú profetices. Ya Pablo está decantando por uno de los dos dones, ¿no? ¿Por qué? Porque el que profetiza edifica la iglesia. Dice, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser, entiéndase, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. En ese momento, Pablo está equiparando las lenguas interpretadas con la profecía. Amén. Las está poniendo a un mismo nivel, a una misma altura. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y el versículo 6 nos habla de la importancia de las lenguas. ¿De qué os aprovechará mis lenguas si cuando las hablo no las entendemos? Así tengamos revelación, así tengamos ciencia, mientras hablamos las lenguas, mientras yo hablo las lenguas, ustedes no reciben nada. No reciben nada porque no lo entienden, sencillamente. Ahora vamos a entrar en el versículo más interesante, que es el 6, y dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os lo hablaré con revelación. Revelación. Repita conmigo, revelación. 5 versículos hablando de edificación. Dice, el versículo 3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Versículo 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Versículo 5 dice: así que quisiera que todos vosotros hablasen en lengua, pero más que profetizasen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Edificación. Todo gira sobre la edificación de la iglesia. No hay ningún otro interés en las lenguas. Si las lenguas no edifican a la iglesia, no nos sirven para nada. ¿Me entienden? Si las lenguas no edifican a la iglesia, no nos sirven para nada. Ahora, ¿qué es lo que nos muestra las lenguas? Bueno, las lenguas fueron el vehículo de revelación que Dios usa. Mira lo que dice el versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación? O con ciencia, o con profecía, o con doctrina. ¿Qué es revelación? O mejor dicho, primero vamos a empezar con ¿qué es misterio? ¿Qué es misterio? Misterio es algo que no conocemos. Misterio es algo que está velado para ti y para mí. Nosotros no sabemos de qué se trata. Y revelación es cuando a Dios le ha placido mostrarte aquel misterio. Es como un quitar. Se quita la venda y tú entiendes y dices: eso ha sido. Así ha sido. Eso era lo que Dios me quería enseñar. Y yo que no lo podía entender. ¿Por qué? Porque los misterios de Dios están velados. Son ocultos a los hombres. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. El misterio. La sabiduría oculta. Amén. La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Las que ninguno de los príncipes de este mundo o de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios nos las revela a nosotros. ¿Y qué misterios son esos? Bueno, hermano, mira, a lo largo del Nuevo Testamento, el Señor nos muestra revelaciones
casi todas, en su mayoría, sobre la cuestión del nuevo pacto y sobre el plan de salvación de Dios. Esas son las revelaciones, los misterios que estaban escondidos para nosotros y que en un momento dado Dios, a través de los profetas, nos los muestra y nos los revela. Para que nosotros podamos conocer. Porque tú no naciste sabiendo que en Cristo ibas a tener redención. Es más, muchos de nosotros nos enteramos el día que nos hablaron de Jesucristo y nos dijeron, no, pero si tú estás condenado, pero en Cristo Jesús puedes tener redención. A través de Él, Dios perdona tus pecados. Y nosotros dijimos, pues yo no lo sabía. Muchos de nosotros nos enteramos en ese momento cuando nos lo estaban enseñando, cuando nos lo estaban predicando, en el momento en que estábamos sentados en la iglesia. No lo sabíamos. Son misterios que estaban ocultos, pero que Dios nos los ha revelado. Dice también la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 4:1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores ¿de qué? Somos administradores de los misterios de Dios. Somos administradores de los misterios de Dios. Tú eres un administrador de los misterios. Walter, eres un administrador de los misterios de Dios. Amén, amén. Darwin también eres un administrador de los misterios de Dios. Ricardo, Carmelo, somos todos administradores de los misterios de Dios. Aleluya. Pero hay un problema. Bueno, no es un problema, es una condición. Versículo 2 dice, ahora bien, se requiere que los administradores de cada uno sea hallado fiel. Cada administrador tiene que ser hallado fiel. Tú tienes que ser hallado fiel, yo tengo que ser hallado fiel, porque si no... Pero nosotros somos administradores de los misterios de Dios. Amén. Romanos capítulo 16. Versículos 25 y 26 dice, y al que puede confirmar según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, en ese momento fue manifestado, cuando Cristo vino, dice ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Ese misterio fue dado a conocer, nos fue dado a conocer a través de los profetas, como yo le decía un momento. Romanos capítulo 11, versículo 25, 26 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Pablo quería que el misterio sea desvelado. Pablo quería que nuestros ojos fueran abiertos. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido en Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, es decir, tú y yo. Amén. Amén. Hasta que ya hemos entrado tú y yo. Aleluya. Gloria a Dios. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 9 y 10. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Él nos lo dio a conocer porque Él quiso. Nadie le obligó. Nadie puede obligarle a Él. Él nos lo ha dado a conocer porque Él lo sintió así, lo quiso así. Y dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas. ¿En quién? En Cristo Jesús. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es decir, Dios nos revela todas esas cosas, pero Dios nos revela todas esas cosas ¿a través de qué? De las lenguas. De las lenguas. Ahora yo te voy a decir una cosa. ¿Qué son las lenguas entonces? Por ellas Dios revela misterios sobre el plan de salvación. No disparates. No bla, 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 bla. No. Las lenguas son otra cosa. La profecía es otra cosa de lo que tal vez muchos piensan. Esto es profecía. Y la palabra profética más segura. Muchos andan detrás de grandes hombres de Dios, de grandes pastores que tienen profecía. Y corremos de un sitio para otro, a donde está el hombre ese
evangelista, famoso. Ahí estamos nosotros detrás. Pero yo te voy a decir una cosa, ese profeta tiene que ser probado, porque todos somos probados. Cuando se cumpla la profecía, entonces podremos decir, ese es un profeta de Dios. Pero mientras la profecía no se cumpla, ese hombre no es un profeta de Dios. Sin embargo, nosotros no tenemos necesidad de correr de aquí para allá, porque aquí tenemos la palabra profética más siempre existente. No tienes necesidad de irte detrás de esos evangelistas famosos, porque esta palabra la escribió el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Esta es la revelación de Dios para los hombres. Esta es la revelación de Dios para ti, para todas las generaciones. Aquí nos muestra Dios el plan de salvación. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. De la misma forma como la profecía nos sirve para exhortar, para edificar, para corregir, para enseñar, de la misma forma las lenguas nos enseñan la revelación de la voluntad de Dios. Amén. Lo que Dios tiene en su corazón a través de las lenguas. Aleluya. Yo le doy gracias a Dios porque últimamente hemos estado hablando aquí en la iglesia sobre profecía. Hemos estado hablando sobre las lenguas. Y hay mucha gente que puede equivocarse, hay gente que se puede equivocar, porque venimos muchas veces con otras doctrinas, con otros pensamientos. Pero es bueno, hermano, que aquí en la iglesia, aquí estamos edificando, ahora el Espíritu está enseñando, y ahora estamos aprendiendo, y ahora recibimos del Señor. Ahora, tú no tengas temor, y tú no digas, no, pero lo que está diciendo el pastor, entonces lo que yo tenía, ¿qué es? Pues hermano, tenemos que orar y pedirle sabiduría al Señor. Que el Señor nos dé sabiduría para que el Señor nos muestre qué era lo que yo estaba haciendo, qué era lo que yo estaba diciendo. Porque si yo no estaba descubriendo la revelación de Dios a través de las lenguas, entonces, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estábamos haciendo? Amén. Amén. Gloria a Dios. Volvemos a 1 Corintios. Volvemos a 1 Corintios. Y nos vamos al capítulo 14. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que entiende ocupa el lugar de oyente, ¿cómo dirá el amén? ¿Cómo diremos el amén? Si no entendemos. ¿Cómo diremos el amén si no entendemos? Porque si yo me pongo aquí a hablar en lenguas ahora y tú no lo entiendes, ¿tú qué dirás? Amén a todo lo que yo diga sin saber lo que yo estoy diciendo. ¿Tú qué dirás? Gloria a Dios, sin saber lo que yo estoy diciendo. Oye, lo mismo tengo un espíritu engañoso también. La palabra de Dios dice probar los espíritus a ver si son de Dios. Lo mismo me estoy dejando llevar por la carne. A ver, tenemos que probar los espíritus. Además, Dios nos manda a probar los espíritus. Tenemos que probar los espíritus a ver si son de Dios. Continúa diciendo la palabra de Dios. Versículo 16. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. No ha entendido nada, ni una pizca de todo lo que tú has dicho. Y pudiste haber estado hablando una hora en lenguas, pero él no fue edificado. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas, más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lengua desconocida. ¿Enseñar a otros qué? Enseñar a otros el orden. El apóstol Pablo era el que más hablaba en lengua, pero en la iglesia 5 palabras con entendimiento, y si no había entendimiento se callaba. Amén. Gloria a Dios.
Qué importante que es hacer las cosas como en el orden de Dios. Porque nosotros podemos querer hacer las cosas, hermano, como a nosotros nos gusta, pero nos podemos equivocar. Y podemos estar ofendiendo al Espíritu Santo sin saberlo. Y podemos estar lastimando al Espíritu Santo sin saberlo. Entonces es importante, hermano, que nosotros hagamos todo con la dirección del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en el versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. O sea que no vale decir es que el Espíritu me tomó con una fuerza, con una potencia, y yo no podía parar. Con el respeto que se merece el don, la palabra de Dios nos está enseñando que el profeta tiene que sujetarse como dice, el espíritu de los profetas están sujetos a los profetas. El espíritu del profeta está sujeto al profeta. Amén. Qué importante es, hermano, que sepamos discernir y que sepamos entender lo que Dios nos quiere enseñar y lo que Dios nos quiere decir. Yo no sé si alguien habla en lenguas aquí. Yo no le desanimo a que hable en lenguas. Como dice Pablo, yo te animo, hermano, a que tú hables lenguas y que tú pretendas los dones mejores, que tú busques los dones mejores, pero asegúrate que sean verdaderamente los dones espirituales, que sean entregados por el Señor, que vengan de Dios, no otra cosa. Porque en la iglesia del Señor no hay desorden, en la iglesia del Señor hay orden. Amén. Gloria a Dios. Así que no, yo no voy a desanimar a los que quieren las lenguas, o a los que buscan las lenguas, o a los que anhelan las lenguas, que hablen en lenguas, que le pidan al Señor las lenguas. Bien, gloria a Dios. Hay algo interesante también, y está en el versículo 26. Dice, versículo 26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Oh, eso es el Espíritu Santo obrando en la iglesia. Eso es lo que tiene que haber entre nosotros. Escucha, hermano, pues ¿qué hay, hermano? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene revelación. Es lo máximo. Y eso es lo que tenemos nosotros que anhelar, y eso es lo que nosotros tenemos que pretender del Señor. No otra cosa. El apóstol Pablo decía, yo hablo de Jesucristo y de este crucificado. No quiero saber más. No quiero saber otra cosa. Yo solamente quiero hablarle de Él, del Cristo crucificado. Nosotros tenemos que pretender abundar en dones espirituales. Si es la voluntad de Dios, Él nos lo dará. Amén, amén. Y si no nos lo da, tú continúa, hermano. Tú no pienses que eres un cristiano de B o de C o de D, categoría D, porque no tienes el don de lengua. No pienses eso, hermano. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios sabe lo que tú tienes. Dios sabe cómo tú le amas. Dios no tiene cristianos de B, de C, de D, de A. No. Todos con nuestras limitaciones luchamos, peleamos cada día y batallamos. Algunos tienen dones, gloria a Dios, otros no los tienen, pero que eso no te avergüence. Tú sigue adelante buscando los dones y anhelándolos. Amén. Dice el versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, ¿qué dice? Y hable para sí mismo y hable para Dios. Hable para sí mismo y hable para Dios. Así mismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás, ¿qué dicen? Los demás juzguen. Es decir, hermano, que esto no es una cosa de que un hermano viene y se levanta y dice, iglesia, Dios dice. Todo el mundo tiene que oír.
Y en la debida reverencia y con la dirección del Espíritu Santo, vamos a juzgar Amén. lo que dice el profeta o lo que diga el profeta o la profeta. Amén. Vamos a juzgar. Y vamos a esperar que se cumpla la profecía. Una vez que la profecía se haya cumplido, entonces diremos, este hombre es profeta de Dios, esta mujer es profeta de Dios. Amén. Pero no pseudos profetas que se levantan y dicen, y tienen a la iglesia atemorizada, y tienen la iglesia asustada, corriendo de aquí para allá, diciendo Dios ha dicho, Dios ha dicho, Dios ha dicho, Dios ha dicho. Y como dice la palabra de Dios en Jeremías y en Ezequiel, y yo no dije nada. Amén. Aleluya. Vamos a ir terminando. Y vamos a irnos hacia el versículo 37. Dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que quiere ignorar, el que ignora, ignora. Si tú quieres ignorarlo, ignora. Si tú quieres ponerlo en práctica en tu vida, recíbelo. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Pero hágase todo decentemente y con orden. Hermano, el apóstol Pablo no estaba haciendo otra cosa que regular. Él estaba regulando el uso de los dones. Tú solamente tienes que leer el capítulo 14 y lo entiendes perfectamente, porque si no, él ni siquiera tocara el tema de los dones, de las lenguas, ni siquiera los tocaría. Y él dejara que todos hicieran como quisieran. Sin embargo, él, guardando ese espíritu de orden precisamente, instruye a la iglesia para que la iglesia no cometa esa clase de errores. Hay iglesias donde todo el mundo habla en lenguas. Y el que no habla en lenguas no es espiritual. Aquí yo no he escuchado a nadie hablar en lengua, pero yo creo en el nombre de Jesús, yo creo que aquí todos somos espirituales. Amén. Yo creo, lo creo. Amén, yo lo creo. Y que más temprano que tarde el Señor nos va a bautizar y nos va a dar lenguas y nos va a dar todo lo que anhelamos en nuestro corazón. Amén. Ahora sí que tenemos que ser obedientes y cuidarnos de guardar la palabra de Dios. Y cuando digo cuidarnos de guardar la palabra de Dios, hermano, hablo en toda la extensión de la palabra. Cuidarnos, guardarnos, santificarnos. Amén. Para que Dios nos pueda dar estos dones. Tal vez alguno tenga el don de fe, gloria a Dios. Hermano, mira, el don de lenguas ocupaba el último lugar en la iglesia apostólica. No te pienses que el don de lenguas era el primordial, el necesario o el primero. El don de lenguas era el último. Era el menos importante. Hasta los niños lo tenían, porque los niños balbuceaban también. Pero, sin embargo, en este tiempo morimos por el don de lenguas. Yo te voy a mostrar un camino mejor. Primera de Corintios capítulo 13, el amor. Es el mejor don que Dios nos ha podido dar. Es el mejor. Amén, hermano. Así que si no hablas en lenguas, así que si no profetizas, así que si no tienes palabra de sabiduría, así que si no tienes don de milagros o sanidad, tú no te preocupes. Si tienes el don del amor para con tu hermano, si tienes esa paciencia para tratar con tu hermana, yo creo, hermano, date por satisfecho. Tienes el mejor don que podía darnos el Señor. Amén.